Un saludito cordial para el doctor Marcos y compañeros. Bueno, para iniciar esta intervención del foro frente a qué es cómo se enfrenta el diseño y la evaluación curricular frente al desafío de la inteligencia artificial en educación. Lo primero y más importante es definir cuál tipo de inteligencia artificial, sí, porque digamos que los videos, los artículos, todos van enfocados en un solo tipo, pero estamos desconociendo ya que el avance científico lleva a que hay en este momento 7 modelos y solamente se está discutiendo el modelo NPL, que es el que nosotros conocemos como el lenguaje natural, que es el que quiere de alguna manera solucionar aquellas tareas básicas que uno como docente puede ejecutar desde la planeación, desde el diseño de material educativo, pero que no es el único ni tampoco es el más importante, ¿no? Hay ahorita otros 6 modelos más que tienen que ver, por ejemplo, con el Machine Learning, que tiene que ver todo el procesamiento de datos, el aprendizaje profundo del DPL, tenemos el RPA, ahorita que viene uno nuevo que va a hablar sobre la superinteligencia como un elemento de autonomía, pero todo eso es lo que se viene, ¿sí? Más los que ya tenemos. Entonces es muy importante centrar primero el debate allí. ¿Cuál tipo de inteligencia artificial? Entonces, hablando específicamente de la NPL, que es lo que nosotros reconocemos actualmente como el uso de esas plataformas que nos ayudan a mejorar elementos del diseño, de la construcción, de material educativo y demás, vamos a centrarnos desde allí entonces. Desde eso, entonces vemos varios desafíos. No voy a desconocer que hay desafíos mucho más importantes desde las otras inteligencias artificiales en educación, pero el objetivo de este foro es ese, entonces vamos a centrarnos allí. Yo considero que hay unos desafíos que no necesariamente son desde la IA, que ya vienen dados desde otras dinámicas, muy seguramente desde principios de los 2000, cuando entra toda esta tecnoeducación del uso de BioBeam, de tableros digitales, los docentes nos confrontamos a eso y digamos que lo que hicimos fue ajustar lo que ya traíamos a la nueva tecnología. Y siento que eso es lo que se está haciendo ahorita. Igual, es decir, seguimos pensando en contenidos con baja dinámica, pero ahora visto desde unas plataformas y eso limita mucho el ejercicio de la docencia porque realmente no hay innovación. Hay innovación frente a la herramienta del uso tecnológico, más no realmente una innovación educativa que llegue realmente a pensar y a transformar la educación como lo estamos pensando ahorita en ese gran paradigma de que ahorita vino la tecnología a revolucionar la educación cuando no va a ser así. Simplemente cambiamos de un lenguaje a otro y seguimos presentando los mismos contenidos, las mismas dinámicas. Antes lo hacíamos en un tablero, ahorita lo hacemos en un PowerPoint. Ahorita lo hacemos en una plataforma, pero seguimos sin innovación educativa en ese sentido. Entonces, digamos que esto no va a trascender mucho. Eso es lo que también muchos autores proponen, que esta situación tampoco es que vaya a revolucionar. Sin embargo, hay que darle entrada como tal a estas nuevas herramientas y entenderlas desde ese sentido. Entonces, para ello voy a proponer lo siguiente y es, yo sí considero que un desafío a trabajar fuertemente tiene que ver con la autonomía y la regulación o autorregulación que van a tener los actores, tanto los docentes como los estudiantes, y eso lo ratificaban los documentos que nos compartió el doctor Marcos, y todo el tema de lo que significa la tecnoética como un concepto de cómo eliminamos el sesgo, que no solamente hace parte de lo técnico, sino también de lo ético, en lo tradicional del docente, cómo nosotros tomamos información de libros, de guías, vamos tomando cosas como si fueran de nosotros y eso también genera un sesgo y un uso de derecho de autor y demás. Poder romper una brecha entre la desigualdad, qué pasa en el estudiante que no va a acceder a esta tecnología o el docente que no va a acceder a esta tecnología. Entonces, cómo se entiende la desigualdad desde ese punto de vista, ese sería un segundo reto. Y el tercero y más importante tiene que ver con el tema de privacidad. Hoy en día los mecanismos digamos, por ejemplo, como las redes neuronales requieren del uso de datos personales cuando usted da su consentimiento, cómo eso se va a entender desde un concepto ético. Me parece que esos serían los tres grandes retos. Ya lo demás son desafíos o retos tradicionales, por ejemplo, el hecho de que uno tenga o no una continuidad frente al aprendizaje, eso no depende de una IA, va a depender de la forma como se piensa el currículo, entonces va a ir un poco más allá, por eso para mí eso no sería un desafío. El segundo tiene que ver con la calidad del recurso. La semana pasada estábamos haciendo una capacitación sobre el uso de la IA con docentes del distrito y lo chistoso era que todo el mundo hacía énfasis en que hay que curar, hay que revisar muy bien lo que se está generando. Yo les contradecía la pregunta, ¿y es que usted antes no revisaba? ¿Es que usted cuando construía una presentación, un PowerPoint, un taller tampoco revisaba? Ojo que el tema de la curaduría en el tema de desarrollo de material educativo siempre ha estado. Eso no es un reto de la IA. Y a mí me disculpan los profesores, yo les decía en su momento, pero eso no es un reto de la IA, eso es un reto suyo. ¿Usted cómo va a coger algo y no lo va a revisar si va de cara a un estudiante y es su proceso, es su creación? Entonces la curaduría no es un elemento ni es un reto de la IA. Ahí en eso no estamos de acuerdo. Y por tanto, lo que sí sería un reto es cómo eliminamos el sesgo de ciertos algoritmos. Porque cuando yo me voy con el algoritmo, eso hace que
ciertas dinámicas de la docencia se pierdan el toque particular y generemos, estemos en función de un algoritmo que ya está predeterminado y que va a ir en función de la interacción de los usuarios. Entonces, eso podría llegar a generar un sesgo, pero pues digamos que no es tan fuerte como pensar en un concepto bioético. Bueno, en general, todo lo que tiene que ver con la calidad de los recursos es un elemento que ya venía antes de la IA en la web de 3.0. Ahorita con todo el tema de la IA sigue siendo un reto, no depende, digamos, no es un desafío que esté generando ahorita la IA. Potenciar otros elementos que tengan que ver, por ejemplo, como en el aprendizaje y la evaluación adaptativa que lo están poniendo como el ponen en la IA, no, a mí me da pena ahí, pero desde los años 70 ya teníamos modelos que están trabajando en el aprendizaje autónomo y la evaluación adaptativa. Hay unos libros muy interesantes, nosotros hemos participado en diferentes congresos, hay libros que hemos creado solo hablando del concepto de lo que es la inteligencia artificial en el uso de evaluación y aprendizaje adaptativo, entonces no es algo nuevo, no es algo que no es un desafío de ahorita, por tanto ese desafío ya ha sido superado y tiene que ver con un tema tecnológico y de uso de esos algoritmos, especialmente algo que se llama árboles de decisiones, que eso ya está totalmente establecido y que realmente eso no genera ningún desafío actualmente desde la IA. Y en sí podríamos hablar que si bien dentro de los desafíos que tenemos es cómo nosotros optimizamos los tiempos y las dinámicas a partir del uso de la IA. Eso lo dejaría entonces ya para un debate posterior. Muchas gracias.